Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Durante años la intención de escribir sobre los siguientes incidentes, por alguna u otra razón, lo se posponía. Estas experiencias tuvieron lugar en el 2018. Como parte de mi trabajo en los cuidados de mascota, a menudo paso largos periodos de tiempo en las casas de clientes. Incluso algunas ocasiones ellos están fuera de la ciudad. En particular, esta casa fue construida en 1940, luego ampliada en la década de los 90. A lo largo de los años han sido escenarios de varios incidentes paranormales. En una ocasión, mientras mi esposa y yo estábamos sentados en el estudio, parte de la extensión más nueva discutiendo sobre la posibilidad de que la casa estuviera embrujada, varias luces del techo comenzaron a atenuarse, luego se volvieron más brillantes, mientras el candelabro y 3 lámparas comenzaron a encenderse y apagarse al mismo tiempo. Mientras tanto, las luces de la cocina permanecían encendidas sin perturbaciones. Este extraño espectáculo de luces se prolongó durante unos 20 segundos antes de volver toda a la normalidad. El hecho de que fueran varias luces aparentemente actuando de forma independiente sugiere que era algo extraño. Desde anoche me he alojado en esta casa, donde estaré varios días, pero en esa ocasión no pasaba nada inusual. Hasta el día de hoy, en el que empezaba a escribir sobre algunos sucesos extraños, las luces empezaron a comportarse otra vez de manera extraña. También debo recordar que en otra ocasión mi esposa se había quedado sola en la casa durante la noche y se despertó al escuchar lo que parecían 2 voces masculinas conversando, provenientes del espacio entre la puerta y el dormitorio y el baño. Como suele ser el caso con las voces paranormales, algunas veces las podías distinguir, algunas veces no. Basta decir que las voces eran distintas y en volúmenes distintos, pero el origen no existía. No podía definirse de dónde venían realmente. 2 meses después de este incidente, mi hermano, que trabajaba para mí en ese momento, se dirigió hacia el cuarto de barro en la parte trasera de la casa para irse, cuando vio 2 figuras de pie y frente a frente. Al principio estaban inmóviles, pero después empezaron a caminar lentamente. Los describió como si parecieran sombras que se movían y que flotaban un poco en el aire. Mientras eso sucedía, la sensación fue de que alguien había prendido el clima. Empezó a hacer mucho frío. El incidente más extraño ocurrió cuando estaba solo en la mañana. Me estaba vistiendo en el dormitorio principal en el piso de arriba. Es una casa de 2 pisos, cuando una fuerte tormenta me llamó la atención. La lluvia azotaba con fuerza las ventanas y miré hacia la puerta entreabierta para ver que ahí en el vestíbulo se podía observar una mujer. Una extraña mujer que iba caminando de izquierda a derecha para dirigirse al pasillo. Sabía que lo que estaba presenciando no era normal, porque para empezar, estaba flotando como a unos 20 centímetros del suelo. Tenía un vestido ligero como de otra época. Le llegaba casi hasta los pies. También una cosa extraña es que parecía que esta figura o fantasma no tenía color. Era como de blanco y negro, por así decirlo. Empecé a seguir sigilosamente esta figura que flotaba, que iba rumbo a la cocina. Obviamente, cuando entré a la cocina ya no había nadie. Déjenme les cuento ahora otra historia extraña, recordando que ustedes también pueden escribirnos a Relatos de Misterio vía Telegram o WhatsApp. El número está en la descripción y así como nuestro correo también está en la descripción. relatospodcast78@gmail.com. La siguiente historia no estoy seguro de si esto califica como una verdadera historia de fantasmas, pero ciertamente es extraña. Allá del 2004 aproximadamente, dice esta persona, que había perdido a su hija de manera inesperada, lo cual obviamente lo puso en un tiempo en estado de shock. Para lidiar con el dolor dice que empezó a ir al cementerio y se sentaba junto a su tumba.
A veces lloraba incontrolablemente. En más de una ocasión dice que su esposo no encontró consuelo, ya que la veía cómo estaba tirada en la tumba. Pensó que tal vez estaba perdiendo la cabeza, y en cierto modo así era. Un día, mientras estaba arrodillada sobre la tumba de mi hija, dice esta mujer llorando, con el cuerpo tembloroso, sentí que algo posaba una mano en mi hombro. Miré hacia arriba y vi a un hombre parado ahí. Era más bien una persona algo baja y meticulosamente vestido. No tenía idea de quién era o qué estaba haciendo ahí. Me habló y me dijo que si necesitaba algo, a lo cual le dije que no. Me aseguró que mi hija estaba bien y que mi familia en casa me necesitaba. Su voz era ligeramente disciplinaria y su forma de hablar y mirarme me dio un poco de miedo. Después de un momento volví a observarle y le pregunté quién era. Estaba molesta, dice esta señora, por su tono, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre frente a mis ojos desapareció sin dejar rastro. No lo podía creer. No sabía de dónde venía o por qué me había dado ese mensaje, pero no volvió a aparecer. Evidentemente me asusté. Inmediatamente me fui al auto revisando constantemente si la persona no volvería a aparecer de la nada. El trato de la situación era que en ese momento estaba tan triste que perdí el miedo. No sabía cómo honrar la memoria de mi hija fallecida sin perder de vista a mi otra hija que estaba viva. ¿Cómo sabía todo eso este hombre desconocido? ¿Cómo sabía de mi dolor o incluso unos detalles que llegó a comentar mientras me daba esa especie de speech o de comentario de ayuda? Al mismo tiempo, aunque en un principio me asustó y me dio miedo, me abrió los ojos y tal vez pensé que ese mensaje era una señal del más allá, una señal tal vez de donde mi hija estaba. A pesar de eso, sigo sin saber quién era o por qué se atrevió a desaparecerse así de la nada frente a mis ojos. Su aparición me hizo darme cuenta que estaba perjudicando la vida de mi familia que estaba viva y de mí misma. A partir de ahí empecé a recapacitar y a tomármelo más tranquilo todo esto. Esa aparición tal vez fue algo que necesitaba para cambiar. Y en efecto, desde mi punto de vista, amigas y amigos, no sé qué opinen, pero gran parte de lo extraño, del misterio, ya sea de apariciones o temas relacionados al desarrollo de la mente, personas que llegan a tener por momentos una premonición o que incluso aseguran haber leído la mente o haber visto algo en un sueño. Normalmente se dan solamente en situaciones extraordinarias, cuando verdaderamente lo necesitas y no al capricho de cada quien. Pero claro que se pueden forzar las cosas en el tema de la mente o incluso en el misterio. Muchas personas se obligan a vivir experiencias extrañas. No es recomendable y normalmente ese tipo de situaciones suelen salirse de control y tener una mala experiencia. Las experiencias suceden en muchas ocasiones ni nos damos cuenta, pero casi siempre es bajo alguna necesidad, algo que necesitamos aprender o observar. Aquí va otra historia. Dice lo siguiente: les contaré sobre una experiencia muy horrible que vivió mi padre hace unos 29 años. Él había ido a visitar a su amigo, quien vivía detrás de un edificio en una pequeña habitación. Cuando llegó a la puerta, este se abrió automáticamente. En ese momento, dice mi padre que sintió algo extraño en la casa de su amigo. De repente vio a Pedro caminando frente a él. Lo llamó 3 veces: Pedro, Pedro, Pedro. Pero no hubo respuesta y Pedro siguió caminando solo en su habitación. Se le hizo raro esto a mi papá y dice, comenzó a sentir algo muy raro en ese lugar. Y justo cuando iba a poner la mano en el hombro de Pedro para hacer una señal, su amigo de toda la vida, atravesó la pared frente a él y desapareció.
Mi padre se asustó tanto que bajó corriendo las escaleras muy rápido y estaba respirando con dificultad. Más tarde le contó a uno de los amigos, le dijo: vi a Pedro en su casa, pero su amigo le interrumpió: ¿Pedro? Pero si Pedro fue a su pueblo y había fallecido. Su cuerpo ya fue enterrado con todos los funerales y los ritos necesarios hace una semana. ¿Cómo pudiste verlo en su habitación? Si mi padre hubiera escuchado a su amigo decir algo más sobre Pedro, habría caído inconsciente. Mi padre se puso blanco y se negó a hablar por varios minutos. Hasta el día de hoy ese incidente no lo olvida. Es una experiencia que le cambió. Por un lado, porque entiende que hay algo más allá de la vida, cosa que algunas veces llegaba a cuestionar. Y así muchas personas que de un día para otro, en base a una experiencia muy clara como esta, donde ve una persona que claramente ya no está viva, le cambia la vida, ¿no? Le cambia la perspectiva, y no negativamente, ¿eh? Muchas veces, pues al contrario, les inspira, les hace pensar que pues la vida tal vez continúa de maneras distintas. Lo más curioso es que entre el amigo de mi padre y mi padre varias veces discutieron y platicaron sobre qué habría en el más allá, qué habría después de la vida. Y tal vez esa fue la manera de responderle. Ahora les cuento otra historia. Dice lo siguiente esta persona: vivió una experiencia por ahí del 2001 que considera aterradora. Antes de ese momento dice que nunca había creído nada de lo sobrenatural, de lo paranormal, pero lo que le sucedió cambió su percepción de la realidad. Regresaba de visitar a un amigo cuando vi a una persona mayor sentada en el jardín de enfrente de nuestra casa. Pensé que era una visitante del jardín y seguí caminando hacia mi casa. Sin embargo, algo llamó mi atención y volví a mirar hacia ella. La persona ya mayor volteó la cabeza hacia mí con dulzura y dijo: ven aquí, mi niño, quiero decirte algo. Al principio pensé que era broma, pero luego sentí que algo andaba mal. Cuando miré de nuevo hacia el banco donde ella estaba, en ese momento ya no había nadie, fue solamente un pestañeo. Corrí lo más rápido que pude y llegué a mi casa temblando durante los siguientes 3 días. Tuve incluso fiebre y me sentí terriblemente mal. No hablé con nadie sobre lo sucedido porque sabía que se iban a burlar de mí y pensarían que necesitaba ayuda psicológica. Cuando finalmente decidí contárselo a alguna persona, todos se rieron de mí y me sugirieron buscar ayuda profesional. Sé que lo que viví es real, lo vi clarito, aunque otros puedan pensar lo contrario. Y sí, es una historia corta de una aparición muy clara, pero mucha gente tiene la idea de que las apariciones son fantasmagóricas, transparentes, ¿no? Que como en las películas, ¿no? Aparece una figura y luego pues se va desvaneciendo. Algunas veces llega a pasar, pero normalmente las experiencias que nos han contado, la mayoría de ellas, pues son apariciones normales, o sea, se ven como una persona normal. Incluso ha habido gente que he conocido que los ha saludado de mano y todo. Y sí notan a lo mejor un poco distinto la temperatura, por ejemplo, o cosas así, pero al final, pues, las apariciones o las experiencias de la gente normalmente son, pues, muy cercanas a una experiencia normal, de una plática con una persona, ¿no? Así de real, digamos. Esta otra historia, bastante curiosa también. Dice: hace algunos años fui hospitalizada debido a mi presión arterial. Dice esta persona: el hospital estaba cerca de mí y recién se había convertido en una pequeña clínica, por lo que todavía admitían pacientes de vez en cuando. Fui una de los últimos pacientes de ser admitida ahí, dice esta persona. El hospital era pequeño y tenía una sala de mujeres con unas 8 camas y una unidad de recién nacidos con incubadoras que ya no se utilizaban. En ese momento la sala de mujeres también se usaba como sala de maternidad. La primera noche estuve sola en la sala y como no podía dormir, podía escuchar el sonido del inodoro como si alguien estuviera usándolo. Sin embargo, no había ningún otro paciente en la sala además de mí. La segunda noche le pedí a mi madre que me acompañara mientras ella dormía profundamente en la otra cama. Yo no podía cerrar los ojos. Miré una botella de que
pude ver una botella que estaba junto a mi cama y vi el reflejo de una mujer, una enfermera, por cierto, embarazada, asomándose entre las cortinas a través de la botella de agua. Fingí estar dormida y giré mi cuerpo. Escuché que me llamaba por mi nombre, pero cuando me di la vuelta vi una enfermera embarazada que estaba atendiendo y diciéndome que necesitaba tomarme el pulso. A la mañana siguiente pregunté a las enfermeras que trabajaban ahí, pero me dijeron que no había enfermeras embarazadas. Después hubo varios sucesos extraños en los que las cosas aparecían de una manera rara, digamos. Por ejemplo, en una ocasión me quedé dormida y aparecí en un cuarto totalmente distinto. Cuando pregunté a las enfermeras que por qué estaba ahí, que quién me había llevado, nadie supo responderme. Después de varias explicaciones sin lógica, una de las enfermeras me aseguró que no me asustara, que también ella y varias más habían tenido experiencias extrañas, las cuales hasta el momento no habían podido resolver. Que ellas creían que tal vez porque el hospital tenía muchos años, había experiencias que simplemente no podían entender, como haciendo alusión de que tal vez había energías o había fantasmas en ese lugar. Hace un tiempo, aquí en Monterrey, me contaron de un hospital que está sobre Pino Suárez, ya muy antiguo. Esta enfermera había trabajado muchos años en ese lugar y me aseguró que en una ocasión hubo un gran apagón en Monterrey, el cual duró varias horas. Fue una situación difícil porque empezaron a llegar muchas personas heridas por accidentes o incluso por peleas o situaciones del crimen. En ese lugar había muchas situaciones raras. Por ejemplo, en esa ocasión que hubo muchos hospitalizados y atenciones urgentes, era tanto que se habían saturado de trabajo. Varios atendidos, varias personas que fueron heridos, fueron atendidos por una enfermera que después, cuando la describieron, nadie reconocía que trabajara ahí. La enfermera, para empezar, estaba vestida con un uniforme distinto al que se usaba en esa época, un uniforme que era muy antiguo, que ya no se utilizaba. Lo más raro es que esa aparición solamente se da cuando es necesario, cuando hay tantos heridos o casos que el hospital está saturado, sobre todo en la zona de emergencias. Pero el fenómeno del tercer hombre o el fenómeno de la aparición del ángel, como dicen algunos, el ángel de la guarda, ¿no? Al final de cuentas está relacionado a que aparece algo, una figura. Normalmente es una figura que es fácilmente de reconocer, o sea que, vamos, no es nada extraño, una mujer, un hombre vestidos normales, algunas veces con la vestimenta de otra época, pero que surgen en situaciones difíciles, en situaciones raras, ¿no? Como si hubieran entidades, por así decirlo, que están listas para ayudar cuando se les requiere, cuando se necesita. Alguna vez un buen amigo que conoce y le gustan estos temas me decía que hay algo llamado los maestros ascendidos, decía él, y que son figuras que están ahí a un lado nuestro, tratando de buscar la manera de ayudar y empujar nuestra propia evolución. No pueden intervenir demasiado directo, pero sí que nos pueden empujar para ayudarnos a mejorar algo en nuestras vidas. Cuando dicen, piensa muy bien, háblalo con la almohada, dicen por ahí, ¿no? Para, pues, buscar consejo en tu propia conciencia. Muchas veces ahí están esos maestros, dicen, esos maestros que de repente te ayudan y te dan, pues a lo mejor a través de una voz, de una imagen, de un sueño, algún pequeño consejo que cambia positivamente tu vida. ¿Cuántas ocasiones no nos han contado aquí ustedes mismos experiencias extraordinarias? Incluso también para evitar accidentes o situaciones que pudieran salirse de control. Les mando un gran saludo. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio, donde platicamos, analizamos y disfrutamos de relatos y experiencias de muchas personas de todo el mundo que aseguran han vivido cosas extraordinarias. Ya sea un tema paranormal,
un tema de la mente o un tema de ovnis o de situaciones o de encuentros extraños, aquí lo estaremos contando. Cada quien que tenga su idea clara de si esto es real, si fue la imaginación, si fue una alucinación o lo que tú quieras. Al final, esto sigue siendo un misterio. Muchas gracias por acompañarnos a Podcast 78 y te recuerdo, relatospodcast78@gmail.com, relatospodcast78@gmail.com es donde nos puedes enviar alguna experiencia, algún relato extraño. Hasta pronto.